Elizabeth X, de 25 años, carga con su hija de 1 año y 5 meses mientras espera su turno para que una enfermera que ha acudido a su comunidad le administre anticonceptivos. Elige las pastillas. Juana Mauricio, una enfermera del hospital de Moambo, le da 3 tabletas mensuales, las necesarias hasta que la clínica móvil que han instalado a la sombra de un gran árbol, vuelva a Maulane. En esta dispersa vecindad de Mozambique, hogar de 1 millar de personas, el centro de salud más cercano está a más de 20 kilómetros. Por eso, y dada la dificultad para una población rural empobrecida de trasladarse al consultorio, cada 3 meses un grupo de profesionales salen a su encuentro para suministrar vacunas, medicamentos contra la malaria, el VIH u otras dolencias, y prestar servicios de salud sexual y reproductiva como la dispensa de contraceptivos. Es muy importante que vengamos porque para ellas es muy difícil ir a los hospitales. Es bueno que usen estos métodos, les explicamos la importancia de que los utilicen para reducir los casos de embarazos no deseados y partos en casa, detalla la especialista. La próxima visita debería producirse a principios de junio, pero es posible que Elizabeth X y las demás mujeres de la zona que no desean quedarse embarazadas, no reciban los métodos para impedirlo. El Ministerio de Salud no descarta cesar este tipo de actividades en el Mozambique rural debido al coronavirus, del que se han reportado 76 infectados y ningún fallecido a día de hoy. Depende de la evolución del número de casos, explican fuentes del gabinete. Puede suceder que, aún celebrándose, la población no acuda por miedo a contagiarse o que, aunque asistan a la cita trimestral, no haya suministro de anticonceptivos. Estas son las causas por las que, según las estimaciones del Fondo de Población de la ONU, UNFPA, publicadas este martes, 47 millones de mujeres dejarán de tener acceso a métodos de planificación familiar y habrá 7 millones de embarazos no deseados en los próximos 6 meses en 114 países de renta baja y media. La investigación del UNFPA, realizada con contribuciones de Avenir Realt, la Johns Hopkins University, EU, y la Universidad Victoria, Australia, desvela que, por cada trimestre que se prolongue la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá 2 millones de adicionales de mujeres que dejen de usar anticonceptivos modernos, lo que supondrá un gran paso atrás en los progresos que se venían produciendo en la extensión de su uso, que casi se había duplicado en 2 décadas, pasando de los 470 millones que los utilizaban en 1990 a 840 millones en 2018. La pandemia está teniendo un impacto catastrófico en las mujeres y las niñas a nivel mundial. Y tenemos que abordarlo. Ahora, sentencia Ramiz Al-Akbarov, director ejecutivo adjunto del UNFPA, en una conversación telemática. Los servicios de atención de la salud materna y el acceso a anticonceptivos no son opcionales. Son esenciales y deben mantenerse. Las mujeres continúan quedándose embarazadas y también dan a luz durante la crisis, enfatiza. El asesoramiento e información sobre planificación familiar, así como la anticoncepción de emergencia, se consideran salvadores de vidas, deben proporcionarse, estar disponibles y ser accesibles, subraya. En este sentido, el organismo de la ONU tiene evidencia de que esta clase de problemas ya están sucediendo, sostiene Al-Akbarov. En primer lugar, las cadenas de suministro se ven afectadas por dinámicas que incluyen el cierre de fronteras, problemas de transporte, dificultades de fabricación, y otros obstáculos para la distribución. Y matiza, obviamente, la situación varía de un país a otro debido al nivel de su infraestructura de desarrollo y la situación epidemiológica actual. También han advertido los autores del informe que hay mujeres que evitan ir al centro de salud por temor a exponerse a la infección. Y existe un problema de disponibilidad de equipos de protección personal para aquellas clínicas, como las de planificación familiar,
que pueden no considerarse esenciales y, por tanto, no haber sido debidamente equipadas. Continúa. Un estudio del Guttmacher Institute publicado hace 10 días en la revista internacional Perspectives on Sexual and Reproductive Health refuerza la advertencia de la ONU. Calcula que, una disminución proporcional del 10% en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios. Ellas se sumarían a los 232 millones que no estaban, ya antes de la pandemia, usando métodos de planificación familiar a pesar de querer evitar un embarazo. Habrá 7 millones de embarazos no deseados en los próximos 6 meses en 114 países de renta baja y media por la falta de acceso a métodos y servicios de planificación familiar. Se producirían, además, 15 millones de adicionales de embarazos no deseados, alertan los investigadores de la organización estadounidense. Lo que a su vez, llevaría a más abortos inseguros y otros resultados negativos, como una mayor mortalidad materna. Concretamente, según sus proyecciones, una disminución del 10% en la provisión de atención médica relacionada con el embarazo y el recién nacido, tendría consecuencias desastrosas. 1,7 millones de madres y 2,6 millones de bebés experimentarían complicaciones graves y se producirían 28.000 muertes maternas y 168.000 fallecimientos de neonatos adicionales a los que ya se producen. Las mujeres embarazadas con síntomas de COVID-19 deben tener un acceso prioritario para la prueba, y las unidades de salud prenatal, neonatal y materna deben estar segregadas de los casos identificados de coronavirus, recomienda el director adjunto del UNFPA. Las emergencias de salud pública anteriores han demostrado que el impacto de una epidemia en la salud sexual y reproductiva a menudo no se reconoce, porque los efectos no son en muchos casos el resultado directo de la infección, sino que se producen como consecuencia indirecta de las interrupciones en la atención y el redireccionamiento de recursos. Analiza Elizabeth Sully, investigadora científica principal del Guttmacher Institute. Para que eso no pase, hay pasos claros y concretos que los formuladores de políticas pueden y deben tomar para mitigar el daño y promover la salud. No es demasiado tarde, pero el momento de actuar es ahora. El tiempo es fugaz, apunta Sully. Primero, promover la atención de la salud sexual y reproductiva, incluidos el aborto seguro, la anticoncepción y la atención materna y neonatal, pues son esenciales. Otros son garantizar las cadenas de suministro, buscas formas innovadoras de proveer atención, como la telemedicina, y no abandonar a las poblaciones más remotas y marginadas como Maulane. No había igualdad de género antes de que comenzara esta epidemia, así que la desigualdad que genera se superpone a la que ya existía, analiza Al-Akbarov. Ningún país estaba en posición de afirmar que garantizaba a las mujeres el 100% de sus derechos y los fondos para promoverlos nunca llegaban a ser los mínimamente necesarios, aclara el director ejecutivo adjunto del UNFPA. La pandemia es lluvia sobre mojado. Y la salud sexual y reproductiva no es el único derecho que menoscaba adicionalmente la COVID-19 y las medidas que se toman para frenarla. La decisión de confinar a la población obliga a millones de mujeres a convivir con sus agresores. Se espera que la pandemia de COVID-19 aumente los niveles de violencia. Ya hay indicios de que ya está sucediendo, dice el informe del UNFPA, pues se han incrementado las llamadas a líneas directas de prevención de la violencia, y lo corroboran informaciones sobre violencia de género y asesinatos machistas en los medios de comunicación. La sociedad civil y los gobiernos no deberían abandonar a las víctimas. Deben tener acceso a ayuda psicológica y obviamente, a todas las otras formas de apoyo, pide el director adjunto del organismo. Las estadísticas muestran que los abusos aumentan en un 20% durante los periodos de encierro.
de tal modo que habría 15 millones de adicionales de casos de violencia de género en 2020 para una duración promedio de 3 meses, que serían 31 millones para un confinamiento de 6 meses, 45 millones para un bloqueo de 9 y 61 millones si el período fuera de un año. Son datos del UNFPA. Y no es el único drama que enfrentan millones de mujeres. Debido a la interrupción de los programas para prevenir la mutilación genital femenina, mientras la humanidad se centra en combatir la pandemia, 2 millones de niñas serán víctimas de esta práctica en la próxima década. Y podría haberse evitado, escriben los redactores del documento. Como también se pueden prevenir los 13 millones de matrimonios infantiles entre 2020-2030 que la ONU calcula se producirán solo por la reducción de esfuerzos en este capítulo. Por eso, porque es una cuestión de vida o muerte, porque el sufrimiento se puede evitar, Al-Akbarov pide, prioricemos a las mujeres y las niñas en el momento de la pandemia, no olvidemos sus necesidades.